Shalom. Shalom, shalom a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que usted está escuchando esta información. Le damos gracias al Eterno por darnos una semana más y poder estar compartiendo con ustedes una parasha tan buena como la que tenemos esta semana. Ok, y vamos, ya hemos presentado los recursos ya muchas veces en los vídeos anteriores. Vamos a obviar esta parte. Lo que vamos a es tocar los aliyot solamente, ok, para que vean cuáles son. Y aquí les presento los aliyot y la Haftarah y el Brit Hadashah. So, vamos a ir directamente para no perder tiempo la bendición, primero en español y luego en hebreo, del estudio de la Torah. ¿Y cómo dice la versión en español, mi vida? Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenas involucrarnos en las palabras de la Torah. Baruch Hashem. Y en hebreo, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kishanu, bemitzvotav, vetzivanu, la'asok bedevrei Torah. Amén. Amén. Ok, ahora vamos a ver un resumen de la parasha completa para nosotros saber el contenido de lo que estamos hablando y leyendo, el contexto. ¿Y qué nos dice, amor? Los israelitas habían llegado a Kadesh, en el desierto de Parán. 12 representantes, uno por cada tribu, fueron enviados por Moshe para explorar la tierra prometida de Canaán y volver con un informe sobre las condiciones de la población, lugares de residencia y suelo. Yehoshua y Caleb formaban parte de este grupo de Meraglim o espías. Los enviados cruzaron secretamente el paso montañoso del Negev en el sur de Canaán y atravesaron el país hasta el extremo norte. Regresaron al campamento luego de una ausencia de 40 días, llevando con ellos grandes racimos de uvas, granadas e higos como evidencia de la fertilidad de la tierra. Pero 10 de los Meraglim afirmaron que sería imposible para los Bene Israel conquistar Canaán. Ellos consideraban que las ciudades estaban demasiado fortificadas y que sus habitantes eran muy poderosos. Yehoshua y Caleb no compartieron este informe pesimista y aconsejaron que el pueblo marchara sobre Canaán. Los israelitas, sin embargo, se adhirieron al informe de la mayoría y perdieron el ánimo. Se alzaron en abierta rebelión. Propusieron la elección de un líder para conducirlos de regreso a Egipto. Rehusaron escuchar los renovados ruegos de Caleb y Yehoshua y amenazaron con apedrearlos. Hashem estaba colérico por esta falta de fe y expresó su intención de destruir al pueblo y de formar una nueva nación exclusivamente con descendientes de Moshe. Nuevamente, este intercedió exitosamente a favor de los israelitas, pero si bien logró evitar su aniquilación, los Bene Israel fueron condenados a deambular por el desierto durante 40 años. Uno por cada día que los Meraglim habían investigado el país, hasta que todos los mayores de 20 años, con excepción de Caleb y Yehoshua, hubieran muerto. Entonces, los miembros de la nueva generación entrarían en la tierra prometida para ser testigos del cumplimiento de la promesa hecha por Dios. Los Meraglim, que habían presentado el informe negativo, murieron a causa de una plaga repentina. El pueblo comprendió tardíamente su error e intentó ir por su cuenta a Eretz Israel. Pero sus miembros ignoraron la advertencia de Moshe de que Hashem no estaba con ellos y fueron totalmente derrotados por las tribus de Amalek y Canaán que vivían en este territorio. Los israelitas
recibieron la promesa de que sus descendientes poseerían Israel. El Señor les dijo a Moshe que dictara la ley que entraría en vigor en ese tiempo, que las ofrendas de comida y las ofrendas de bebida debían acompañar a la ofrenda de animales, que la parte de la masa llamada jalá debía ser apartada para Hashem, y que si la congregación practicaba la idolatría por error, debía expiar su culpa por medio de un sacrificio. Mientras estaba en el desierto, el pueblo constató que un hombre profanaba Shabbat. El transgresor fue mantenido en custodia hasta que el Señor le declaró a Moshe que debía ser apedreado por la congregación hasta morir. Finalmente fue promulgada la ley que establece que deben usarse tzitzit en las 4 esquinas de la vestimenta para recordar al pueblo la necesidad de observar los mandamientos divinos en todo momento. Esto lo hemos extraído del libro Lilmot Ulelamed de Editorial Yehudá. Fíjate, este resumen trae unas cuantas preguntas bien válidas en las cuales hay que ver. ¿Ok? Y para que los que van a irse más allá del primer aliyá, las decisiones tienen su consecuencia. ¿Ok? Y fíjate, Hashem, Moshe le pide permiso a Hashem para enviar los espías. Los espías, pero Hashem no estaba de acuerdo. No estaba 100% de acuerdo, ¿no? Él dijo, envíalo si quieres, envía tú. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, eso es como que allá tú. Sí, es como el nene pequeño que quiere hacer algo y el papá le está diciendo, te va a dar un golpe. Exacto. Y la persistencia, y el papá te va a dar un golpe hasta que llega el papá y dice, bueno, si lo quieres hacer, hazlo. Y llega el golpe. ¿Ok? Lo mismito. Lo que pasa es que nosotros somos bien creativos en irnos en lo que Hashem nos está enseñando que no haga. Lo hacemos como quiera. Entonces le ponemos frosting en el bizcocho, dañándolo más, afectando otras personas que están escuchándonos y los afectamos negativamente. ¿Y quién paga el precio? Todo el mundo. A causa de unos cuantos. Por la mala transmisión de información o la incorrecta transmisión de información. Esto es bien importante. No creer en Hashem, porque exacto, eso era lo que le está, Moshe como que estaba inseguro ahí en ese momento, como que hay allá. Exacto. Entonces, pues ahí fue que Hashem le dijo, bueno, pues envíalo. Sí, y como hemos aprendido, Hashem siempre te va a preparar para algo que Él quiere que tú hagas. Si Él te dice, vete a esa tierra y conquístala, es porque ya Él te va a vaquear. Entonces, si tienes dudas, tiene dudas, igual a falta de fe. Y lo vio Hashem como falta de fe. ¿Ok? Y entonces Él dijo, bueno, ellos por sus propios pantalones querían entrar a Eretz Israel, pues Hashem no estaba con ellos y fueron derrotados, pero no fueron exterminados. No, claro. Hay una lección. ¿Ok? Vamos a ver los preceptos, porque también habla de los tzitzit. ¿Ok? Y hay algo bien importante que quiero tocar sobre los tzitzit, pero vamos a tocar los 3 mitzvot que están en esta parashá. El primero, ¿cuál es, mi vida? Están los mandamientos del 385 al 387 de los 613 mandamientos. El primero dice, precepto de separar una parte de la masa jalá, números 15-20. ¿Pan jalá? Es un punto de estudiar. ¿Ok? Porque cuando se hace el pan jalá se separa un pedacito. ¿Ok? Aquí es donde está la contestación del pedacito. ¿Ok? ¿Cuál es el próximo? El precepto de poner tzitzit, eso lo encontramos en Bamidbar o en números 15-38, y se harán
flecos. Fíjate que no dice, y comprarán flecos. O recibirán flecos de regalo. Hay que hacerlo uno mismo. Hay que hacerlo. Porque el mismo es bien claro. ¿Ok? Importante. Y el último mismo de esta para allá. Prohibición de explorar tras el corazón y tras los ojos. Oh, y eso tiene un peso bien, bien pesado. Porque si cuando vamos de acuerdo a nuestro corazón, que no es 100% correcto 100% de las veces, pues entonces lo que vamos a hacer es quizás 75% de las veces meter la pata. ¿Okay? Pues vamos ahora a empezar con la primera porción de la parasha y vamos a leer de las mismas escrituras. ¿Y qué nos dice el 13:2? Recuerden que estamos en Números 13:1 al 15 al 41. El 13:2 dice, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán, que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Las primeras palabras hebreas de esta oración, Shelah Lejá, significan literalmente envía para ti o envía por ti. La idea de enviar espías no venía de Hashem o de Moshe, sino del pueblo, como está escrito en Devarim 1:22 al 23. Entonces todos vosotros os acercasteis a mí y dijisteis, enviemos hombres delante de nosotros que nos exploren la tierra y nos traigan noticia del camino por el cual hemos de subir y de las ciudades de los cuales entraremos. Y me agradó el plan y tomé a 12 hombres de entre vosotros, un hombre por cada tribu. Wow. Hay una cosita ahí, porque la cuestión es que Moshe, ¿okay?, siendo el líder de los israelitas, hizo una decisión correcta. ¿Okay? Y básicamente esa decisión que él hizo, que posiblemente no era la correcta, afectó negativamente a la congregación. Sí, eso es algo que tenemos que todos los líderes tenemos que tener en conciencia de lo que decimos y las decisiones que tomamos. Es que los líderes no debemos de tomar en cuenta todo lo que nos diga el pueblo. Hay que primero escuchar al pueblo, eso es lo que yo pienso, mi opinión muy personal, que uno escucha, ¿verdad? Porque uno tiene que saber qué necesidades o lo que esté pasando en el pueblo. Entonces orar delante de Hashem y entonces esperar la contestación de Hashem para entonces hacer lo que se vaya a hacer. Sí, sí. Y esto fue el problema. Sí. Que entonces el pueblo habló, pero entonces Moshe como que le gustó mucho la idea, se la trajo a Hashem y Hashem parece que no quería que eso pasara. Sí. Pues, pero Hashem... se lo concedió porque eso... Sí, para no controlar la vida del pueblo. Él no controla. Exacto. Hashem no controla. Si usted está en un sitio que lo están controlando, ahí no está Hashem. Hay un refrán en inglés que dice hindsight is 20/20, que cuando algo pasa y tú lo miras, pues entonces tú puedes apreciarlo mejor, porque ya todo lo que iba a suceder sucedió y ya uno puede decir, yo no hubiese hecho eso. No lo puedes decir. ¿Okay? Y Moshe, ¿okay?, en su entendimiento tomó la decisión que hizo creyendo que estaba haciendo las cosas bien. ¿Okay? Pero ¿dónde fue que flaqueó? Él como líder tenía que ser, no, Hashem nos dio esta tierra como herencia, por ende, vamos a creer. Vamos a creer. ¿Okay? Esa es la actitud que tenía que tomar Moshe. Pero nosotros hacemos lo mismo. Sí, hacemos lo mismo, siempre. Queremos algo y lo queremos y lo queremos y lo queremos y estamos ahí hasta que el Eterno dice, pues, tú lo quieres, pues, toma. Exacto. Entonces, ahora,
las consecuencias Sí. que vienen detrás de eso Sí, es tu problema. sí. ¿Cuántas veces tú como pastora viene uno de los congregantes de tu congregación y dice, oye, ustedes deben hacer las cosas así? Ujú. Opiniones, ¿ok? Opiniones. Y eso es lo que sucedió con Moshe. Debemos enviar unos espías para ver cómo está el terreno, a ver si realmente vale la pena y podemos entrar. Ujú. ¿Dónde está la confianza de Hashem? En Hashem. ¿Ok? Y ahí es donde Hashem se puso un poquito crispy. Sí, porque Moche como que estaba de acuerdo con ellos, como que déjame ver si ¿sabes? Vamos a probarla así. O Ajá, sea, sí, de alguna manera el flaqueó ahí. exacto. Y no va a ser la primera ni la última vez que Moshe falla. Pero era un humano también. Era humano, tenemos que comprender eso y vemos la humanidad de Moshe en conflicto entre decisiones de un líder, la presión del grupo, etcétera, etcétera, etcétera. So, el que dice que no puede aprender de la Torá, sorpresa, Ujú. no están leyendo correctamente porque hay mucho, mucho para aprender. ¿Ok? ¿Qué más nos dice, amor? Seguimos. A Moshe le agradó el plan y Hashem se lo concedió. Pero como Hashem no había tomado la iniciativa para enviar espías, al dar la orden le dice a Moshe, envía para ti. Con otras palabras, tú eres el que está interesado en hacer esto, así que hazlo tú. Yo no tomé la iniciativa para este plan y no es agradable para mí, pero si quieres hacerlo, envíalos tú. Ahí se lo dijo claro. Ahí está bien clarito. So, vemos cómo es que nosotros siempre tenemos la tendencia de dañar las cosas Ujú. y crear unos resultados adversos para otra gente simplemente porque no tuvimos suficiente fe. Ujú. ¿Ok? Seguimos. Sí, vamos a seguir. El hecho de enviar exploradores es más bien una manifestación de falta de confianza en Hashem. La mente humana normalmente quiere tener seguridad antes de tomar decisiones. La seguridad que se obtiene de las circunstancias naturales es engañosa, pero la seguridad que viene de las promesas de Hashem es firme y no falla. Aunque el plan había agradado a Moshe, él muestra su gran espiritualidad al no enviar estos espías sin consultar a Hashem. Hashem acepta la propuesta y da una orden, como está escrito en el versículo 3a. Al mandato literalmente evoca de Hashem. Eso fue lo que estábamos hablando precisamente ahora. Sí, sí. Y tenemos que tener la mente bien clara cuando hacemos decisiones, porque algunas veces podemos hasta tratar de justificar mentalmente creyendo que estamos haciendo la voluntad de Hashem cuando realmente no lo estamos haciendo la voluntad de nuestros deseos, de nuestro corazón. Y aquí donde la tercera misbot que vimos al principio se aplica. Si hacemos lo que queremos en nuestro corazón, algunas veces nos estamos engañando a nosotros mismos. Sí, como seres humanos siempre vamos a dudar. Sí, sí. Pero una cosa es que tú lo pienses, te dé miedo de momento, y otra es, aunque me dé miedo, Hashem me dijo que lo hiciera, lo voy a hacer. Exacto. No no inventar. Uno no puede inventar. Si Dios te lo dijo que tenías que ir, tienes que ir. Exacto. Vamos a ver al próximo slide. ¿Y qué nos dice el 13-14, amor? Seguimos. Y estos eran sus nombres. De la tribu de Rubén, Shamua, hijo de Sahur. En esta lista otra vez Rubén está mencionado como el primogénito. De la tribu de Yehudá, Caleb, hijo de Refuné. Caleb fue hijo de Hezrón, hijo de Pérez, hijo de Yehudá. Primera de Crónicas 2, 3 al 5 y 18. Caleb representaba la tribu de Yehudá, pero ¿por qué fue llamado Ceneseo? En hebreo, Kenisí, en Números 32, 12 y Josué 14, 6, 14, como está escrito, Caleb, hijo de Jefuné Ceneseo.
En Génesis 36:11 se habla de un tal Kenaz o Cenaz, que era hijo de Elifaz, hijo de Saf. Pero la pregunta es si Caleb tenía algo que ver con él. Rashi cita el Midrash que dice que Caleb era hijo adoptivo de Kenaz y que la madre de Caleb dio a luz a Oniel para Kenaz. Según Radak, después de haber muerto, Jefune, su viuda, se casó con Kenaz, de quien dio a luz Otniel. Por esto, Otniel y Caleb eran medio hermanos por parte materna, según Aryeh Kaufman. Caleb se crió en casa de Kenaz y por esto es llamado Kenisí o Ceneseo, que es un sobrenombre derivado del Kenaz. En Josué 15:17 está escrito: y Oniel, hijo de Kenaz, hermano de Caleb, la tomó y él le dio a su hija Asa por mujer. Interesante eso. Y cómo uno puede entonces averiguar las cositas que a veces no prestamos atención. ¿Okay? Abajo están las referencias de dónde se encontró eso, y entonces también los de los nombres que están ahí presentados. Pueden investigar y ir dónde es que está la información para así apreciarlo mejor. Entonces, esto nos enseña que la Torá habla de los dos hombres diferentes con el nombre Kenaz, un edomita y un israelita. La herencia tribal y la herencia de la tierra de Israel vienen por la vía paterna. Así que si Caleb hubiera sido descendiente directo de Kenaz, nieto de Esaf, no podía tener ninguna identidad tribal y por lo tanto no podía representar la tribu de Judá. Caleb tenía un espíritu muy hermoso. Su nombre significa como el corazón. Él hacía las cosas de corazón y entrega al Eterno. Junto con Yehoshua, fue el único de todos los que fueron contados, de los que salieron de Egipto, que entró a la tierra prometida. Esto nos habla de la entrega del corazón de este hombre. Ahora, una cosa ahí quería hacer para que sepan, aprendan un poquito más del hebreo. Kelef, que es el nombre de un perro en hebreo. Kelef, si tú dices, mira qué perrito más lindo, que Kelef más hermoso, que es perro. El perro significa, y esto te enseña que todas las palabras en hebreo tienen un significado, significa todo corazón. Todo corazón. Entonces se ve en el carácter de los perros, porque a los perros es un animal que se puede domesticar, y su amor, el amor que tiene el perro por su amo es incondicional. Así mismo es. No hay cuestión. Es increíble cómo estos animales se gozan con la presencia de su amo, el cariño que le da, ¿ok? Y el nombre hebreo habla de el corazón de ese animal. ¿Ok? So ahí Adán lo apegó cuando llamó al perro Kelef. ¿Ok? Quería traer esa salvedad para que así vean que el idioma hebreo tiene muchas cosas preciosas. Y si no investigamos, las perdemos. No vamos a verlas. ¿Ok? ¿Qué sigue diciéndonos sobre Caleb? Caleb tenía 40 años en el momento de ser enviado como explorador. Según Josué 14:10-11, donde está escrito: y ahora, he aquí Hashem me ha permitido vivir tal como prometió. Estos 45 años desde el día en que Hashem habló estas palabras a Moshe, cuando Israel caminaba en el desierto. Y he aquí ahora tengo 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Hashem me envió. Como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Caleb es un ejemplo de un hombre que sirvió a Hashem de corazón y habló desde un corazón entregado. Aunque todos los demás fueron infieles, seamos como él. Exacto.
En otras palabras, no vamos a ir con la presión de grupo. No. No vamos a ir porque todo el mundo está haciendo esto. Tenemos que hacerlo de corazón. ¿Okay? Vamos a hacer las liturgias de corazón. Vamos a orarle a Hashem de corazón. Vamos a hablar con Hashem de corazón, porque orar y hablar son dos cosas diferentes. ¿Okay? Vamos a hacer todo de corazón. ¿Okay? Tenemos que tratar de tener nuestro corazón como lo tuvo Caleb. Sí, y Yehoshua. Porque Yehoshua es un ejemplo de liderazgo y fidelidad. Sí mismo es. ¿Okay? Fidelidad. ¿Qué nos dice el 13:8 que diga? 13:8. De la tribu de Efraín, Joshea, hijo de Nun. La tribu de Efraín tenía a Joshea o Oseas como su explorador. Su nombre fue cambiado por el de Yehoshua. Joshea significa salvador o libertador y Yehoshua significa Hashem salvó. Muy interesante eso. Moshe añadió la letra Yod al nombre Joshea, y así su nombre empieza con las 3 primeras letras del nombre del Eterno, Yod Hei Vav. Este nuevo nombre le fue revelado a Moshe desde el cielo en relación al Mesías que iba a venir más adelante. En el texto masorético está escrito Yehoshua, Yod Hei Vav Shin Ayin, que fue traducido al castellano como Josué. La forma abreviada de este nombre es Yeshua. Esa forma aparece tanto en los textos hebreos antiguos como en los escritos arameos del Tanakh o el Antiguo Testamento. Estamos viendo que el nombre de Yehoshua y Yeshua, pues entonces básicamente es lo mismo. Okay, uno en su forma corta y otro en su forma larga. También habla de que Yeshua es arameo. ¿Okay? Pues entonces podemos estar claros, sin duda, que estamos hablando de la misma persona. ¿Okay? Y esto es bien importante porque la cuestión es que si no tenemos cuidado, podemos confundir en no utilizar los nombres correctos. Exacto. ¿Okay? Porque aunque Yeshua, que significa ya salva, Hashem salva, ¿ok? Pues entonces, si usamos otro nombre y hacemos referencia como de nuestro Mesías como Yehoshua, ¿ok? Que es correcto también, de acuerdo a lo que se está leyendo, pues entonces las personas van a relacionar más con el hijo de Nun y puede causar problemas en lo que están entendiendo cuando se expone una información. Y esto es cierto en todo, ¿ok? So, tenemos que mantenernos consistentes y conscientes de cuáles nombres vamos a estar usando y el público, el oyente, quiénes son los oyentes, ¿ok? Para así no confundir. Exacto. En otras palabras, la consistencia es bien importante. ¿Okay? ¿Qué más nos dice el comentario, mi amada? En el tiempo de rey David encontramos en el texto hebreo 2 maneras de escribir el nombre Jonatán. Una forma más larga y otra abreviada. En 1 Samuel 13:2 y 3 aparece su nombre en el texto hebreo como Jonatán, Yod, Bab, Nun, Taf y Nun. Y en 1 Samuel 14:6 y 8 aparece la forma larga, Jehonatán, Yod, Hei, Bab, Nun, Taf y Nun. Esto nos enseña que el mismo nombre puede aparecer con 2 formas diferentes en el mismo contexto. Incluso en el mismo versículo, como se ve en 1 Samuel 19:1. Shaul dijo a su hijo Jonatán y a todos sus siervos que dieran muerte a David, pero Jehonatán, hijo de Shaul, apreciaba grandemente a David. So, ahí tenemos una confirmación de lo que estamos diciendo y lo que se está presentando en el comentario. ¿Ok? So, es completamente normal, es una práctica normal. ¿Ok? So, tenemos que tener eso en la parte de atrás de nuestro celebrito para entonces
hacer unas determinaciones importantísimas hoy en día. ¿Okay? Ujú. ¿Qué siguen diciéndonos? En el texto hebreo de Nehemías 8:17 aparece el nombre de Yeshua, hijo de Nun, como un sustituto de la forma más antigua. Yehoshua, hijo de Nun, que aparece en el Humash, el Pentateuco y en el libro de Josué. Cuando se refiere al hijo de Nun, los traductores al castellano han escrito Josué. Independientemente si el texto hebreo usa la forma larga Yehoshua o la forma abreviada Yeshua, al igual que en el ejemplo que vimos en Jonatán. En el texto hebreo de Esdras 3:2 se habla del sumo sacerdote, Yeshua Yod Shin Bab Ain, hijo de, en hebreo Ben, Yotzadak o Josadak. El mismo hombre aparece en Esdras 5:2, donde el texto original está en arameo, con el mismo nombre Yeshua, hijo de, en arameo Bar, Yotzadak, Josadak. El nombre Yeshua es usado tanto en el texto original hebreo como en el texto original arameo. Ciertas partes del Tanakh fueron escritas originalmente en el idioma arameo. Bien importante para saber eso. Entonces, ¿ok? Fíjate cómo es que en el hebreo se diferencia a Yeshua ben David, Yeshua ben Joseph. También se podría hacer Yeshua bar Joseph. Uh-huh. ¿Ok? Dependiendo de si es arameo o hebreo. ¿Ok? So, estamos aprendiendo una idiosincrasias adicionales del lenguaje, en la cual se tiene que conocer para entender bien y ser consistentes. ¿Ok? ¿Qué sigue diciéndonos esto Sí. aquí? Sin embargo, si comparamos con Ageo 1:1, vemos que el mismo sumo sacerdote aparece en el nombre de Yehoshua ben Jehotzadak o Josadak. Esta es la forma más antigua. Entonces, ¿qué nombre fue el que dijo el ángel a Yosef y Miriam, que pusieron sobre el hijo que iban a nacer, como está escrito en Mateo 1:21? Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En Lucas 1:31 está escrito, y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre. El ángel le dio el nombre en la cual se va a llamar, el Mashiach, ¿ok? Pero Yeshua era un nombre bien popular en esa época, ¿ok? So, tenemos que, no es que él era el único que se llamaba Yeshua, y vemos historialmente que habían otros que se llamaban Yeshua también, ¿ok? So, bien importante esto. ¿Okay? Bien importante porque por eso es que ellos entonces decían Yeshua o Yehoshua, hijo de. Exacto. Para distinguir, porque el Mesías entonces era Ben Joseph, que era su papá. Ben Joseph y Ben David a la misma vez porque era descendencia de David. Exacto. So, explica quién es tu papá o tu descendencia. Exacto. Porque Caleb, ¿ok? Tenía que hacer, podía hacer referencia a Caleb ben Yahudá, porque es su descendencia. ¿Ok? Al igual que Josué, Yehoshua ben Efraín, porque era de la tribu de Efraín. So, por eso es que se ven diferentes nombres en las escrituras haciendo referencia a la misma persona. Completamente normal. ¿Ok? Y aceptado. So, tenemos que tener eso bien claro, porque cuando tocamos un punto más tarde de nombres, que es necesario saberlo, pues entonces van a entender mejor. También eso pasa en nuestro tiempo, porque yo me llamo Janet y hay un montón de Janet por ahí, pero nos distingue algo. Sí. Algo nos distingue a cada uno de nosotros. Y tenemos que tener claro esas distinciones. ¿Okay? ¿Qué sigue diciéndonos el comentario, amor? En los dos libros, Esdras y Nehemías, que vivían después del cautiverio babilónico,
Aparece la forma abreviada Yeshua en 26 ocasiones. En estos dos libros no aparece la forma larga Yehoshua. Sin embargo, en los dos libros de los profetas, Yeharía, que sería Zacarías, y Hagai, Ageo, aparece la forma larga Yehoshua 11 veces, pero la forma corta Yeshua no aparece en ningún lugar de sus libros. Estos dos profetas también vivían después del exilio babilónico. Los dos están usando la forma larga del nombre, mientras que sus contemporáneos, Ezra y Nehemías, usaban la forma abreviada Yeshua. Esto nos enseña que ambas formas del nombre eran válidas durante el tiempo del Segundo Templo y donde había una mayor influencia del arameo. Hay una tendencia general a usar la forma abreviada del nombre. La conclusión es que el nombre del Salvador es tanto Yehoshua como Yeshua. Hoy en día los judíos creyentes en él que viven en Israel y hablan en hebreo le llaman Yeshua. So, ahí es el nombre de nuestro Mashiach y el nombre de Josué. ¿Ok? Ahora, hay muchas cosas que hay mucho debate en las cuestiones de transliteración. ¿Ok? La transliteración es utilizar la fonética de un lenguaje conocido para entonces hablar fonéticamente otro lenguaje utilizando el conocimiento de tu lenguaje. ¿Ok? En otra palabra, si vemos el nombre de Yeshua en hebreo, no podemos pronunciarlo porque nos conocemos. Si uno no conoce el alfabeto hebreo, pues entonces no va a saber la pronunciación. Y más todavía que el hebreo no utiliza vocales. Exacto. ¿Ok? Si uno no sabe esos detalles, pues entonces va a tratar de pronunciar consonantes siempre. ¿Ok? So, es bien importante poder, entonces, para aprender un lenguaje, saber cómo se pronuncia. Por eso, entonces, cuando vemos el Sidur, vemos el español en un lado y la transliteración. La transliteración, que es como ese curso de inglés, habla inglés leyendo español. Exacto. ¿Okay? Lo mismito. Tú estás leyendo en español las pronunciaciones o las sílabas, pero cuando tú lo estás leyendo, la persona que está sabe el lenguaje va a entenderlo, aunque tú estás leyendo sílabas en español, va a entender el lenguaje. ¿Ok? So, es una técnica de aprender un idioma adicional. Exacto. So, pero hay que preguntarnos cómo es que llegó a algunos de los nombres de la Biblia. Porque la cuestión es, vamos a ser realistas también. El libro de Santiago, el nombre real es Jacob. ¿Cómo es que llegó a ser Santiago? No hay nada fonético que se asemeja a Jacob o en inglés James. ¿Ok? Y esto lo traigo para que vean la razón por que tenemos que investigar. Y esto lo aprendimos nosotros bien temprano. Sí. ¿Ok? ¿Por qué se llama James el libro de Jacob? La epístola de Jacob. Porque el rey James, King James, quería que su nombre esté en uno de los libros de la Biblia. Puro capricho. Y le cambiaron el nombre a James. Le pudieron haber puesto Jacob. O Jacob, sí. Que viene siendo una transliteración casi perfecta de Jacob. ¿Ok? Pero no lo hicieron. Fueron con el capricho de un rey. Si ese es el caso, se pueden imaginar cómo personas de poder influenciaban en las traducciones. ¿Ok? Porque ¿cómo es que Santiago es Jacob? Ahora investiguen por qué se llama Santiago y se van a sorprender. No se lo voy a decir porque esto tienen que ir por el proceso de investigación
para que sepan que lo que se está hablando es válido, se puede validar, ¿ok? Pero quería traer eso porque es bien importante, ¿ok? Este tema de nombre, como que hay mucha gente que, que ven esto de diferentes perspectivas. Sí. Hay gente que lo ve como, pues, le cambiaron el nombre y ya. Sí, Pero hay otros que, pues, quieren saber por qué. O sea, hay diferentes personas que, bueno, pues tú te llamas así, pues yo te acepto. Pero hay otros que quieren buscarlo, necesitan saber un poquito más. exacto, exacto. Vamos a seguir, que esto se pone más interesante. Sí, en cuanto a la forma griega, Yehosous, Jesús. Jesús. Y aquí donde viene la transliteración del griego a lo que nosotros conocemos como el nombre greco-romano de nuestro Mesías, Jesús. ¿Ok? Y traigo esto para que sepan exactamente de dónde vienen las cosas. ¿Ok? No estoy diciendo que no se debe usar o que debe usar o que están mal. Estamos trayendo la información para que ustedes puedan evaluarla de forma educativa y llegar a sus propias conclusiones, ¿ok? Pero hay que traer esta información. ¿Qué nos sigue diciendo eso? Estábamos hablando de la forma griega Jesús. Jesús. Quisiera citar un texto escrito por el doctor Luis Morales. Nos encontramos que en griego aparece el nombre de nuestro Mesías como Jesús, pero Jesús no significa nada en griego, a no ser en el dialecto jónico, donde Jesús es el genitivo de Yes, que significa al Elohim Baco, el Elohim de las bacanales. El doctor Morales usa la palabra Elohim como sustituto de la palabra Dios. Más adelante en el mismo artículo sigue. Vemos entonces que el griego Jesús no es sino un esfuerzo de transliterar la palabra hebrea Yeshua, solo que en griego el sonido she, suave, no existe y por eso se utilizó el sonido S. Y la terminación en A de la palabra Yeshua expresa un femenino, por eso se utilizó el sonido S. Interesante esto. ¿Y qué más nos dice? De manera semejante, la Y de Yeshua, que se llama Yod en hebreo, y que es la letra más pequeña del alefato o del abecedario hebreo, pasó al castellano como J. De ordinario, la Yod se transformó en castellano en J. De ahí que en Matillahu, Mateo 5:8, se diga, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O que en vez de decir Yehudá, se diga Judá, o que se diga Jerusalén en vez de Jerusalén, o que se diga Jacobo en vez de Jacob. Todo esto explica cómo la palabra Yeshua se transformó en castellano en Jesús. Entiende. Ahora tenemos un poquito más de información, pero hay otro documento en el cual tenemos que ver. ¿Y qué nos dice el comentario? Bueno, la Septuaginta, la traducción griega del original hebreo, que fue hecho casi 200 años antes del nacimiento de Yeshua, usa la forma griega Jesús como una traducción o transliteración del nombre hebreo Yehoshua, por ejemplo, en Números 13:17. En conclusión, podemos decir que el nombre hebreo Yehoshua es la forma antigua del nombre Yeshua. El nombre Yeshua es un sustituto abreviado del nombre Yehoshua tanto en los textos originales hebreos como en los textos originales arameos. Por lo tanto, podemos decir que las dos formas son dos maneras de hablar del mismo nombre. Eso es bien necesario saber eso. Y entonces, le hago la pregunta, ¿ok? ¿Cuál nombre debemos usar? Bueno, aquí te voy a decir que si usamos
Pero si usamos el nombre de Yehoshua para hablar del Mesías, corremos entonces el riesgo de confundirlo con Yehoshua, hijo de Nun. Eso es válido, sí. En Israel hoy día, cuando se menciona el nombre de Yehoshua, normalmente hace referencia al hijo de Nun. So es Yehoshua ben Nun, De Nun. para hacer la separación. ¿Ok? Pues entonces, como quiera tenemos que hacernos la pregunta. Pues, y esta es una de las cosas que da bimbazo. Y mucha gente hasta se ponen a pelear sobre esto, es que si el nombre de Jesús es válido. Yo creo que eso depende de tu audiencia. ¿Ok? Y corrígeme si estoy mal, porque que me interesa saber tu punto de vista también. ¿Ok? Si uno está hablando con una persona que no conoce a nuestro Mesías como Yeshua y siempre lo ha conocido como Jesús, si usamos el nombre Yeshua, lo que vamos a crear es confusión. ¿Ok? Porque no va a saber quién es Yeshua hasta que se explica. ¿Ok? Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando en esa audiencia que no sabe el nombre de Yeshua, pues entonces explicarle estas cosas. ¿Ok? Debemos de decirle, no se puede utilizar. No tenemos el derecho de hacer eso. No. Pero, dilo. Yo entiendo que es mi opinión personal. Sí. Si yo quiero enseñar o yo quiero que otras personas conozcan al Mesías como lo conozco yo. Sí. Yo entiendo que antes de hablarle a esa audiencia que lo conoce como Jesús, sí, uno debe de hacer la especificación y entonces decir, yo lo que utilizo es Yeshua para identificar que es mi Mesías. Exacto. Y de ahí en adelante seguir utilizando Yeshua porque ese es su nombre. Exacto. Pero, eso es correcto, sí. Pero tampoco digo que si ellos lo mencionan están bien o mal. Pero Exacto. por lo menos yo lo conozco como Yeshua, mi Mesías. Y entonces pues yo lo que le hablo a la persona, pues el que tú conoces como Jesús, sí, que he aprendido, el nombre es Yeshua, sí, el Mesías, y si me pregunta le explico más o menos por dónde viene todo. Exacto. Y entonces de ahí en adelante lo sigo utilizando como Yeshua. Fíjate, y eso está correcto. Eso es una buena forma de hacerlo. Porque me van a entender, porque ya yo le hice la aclaración. Exacto. Y es necesario enseñar, ¿qué tú crees de esta pregunta, amor? Es necesario que nosotros como maestros de la Torah explicar el nombre, la fonética del nombre verdadero de Yeshua. Pues claro. ¿Sí? Porque a todo el mundo nos gusta que nos llamen por nuestro nombre correctamente. Sí. A mí a veces me dicen Ginette, Janet, ¿ves? Sí. Y pues yo soy Janet o Janet, porque se escriben igual, sí, pero no soy Ginette. Exacto. Porque yo no tengo una E. Exacto. Entre la J y o la A. una I con puntito. O una I de puntito. Sí. Y es válido porque es algo que tiene que ver con respeto también. Pues claro, respeto, porque yo no voy a ir a donde otra persona a llamarlo por otro nombre. Exacto. Y en la intimidad de nosotros con Hashem, dándole gracias por Yeshua, pues entonces deberíamos, como Él hizo ese acto tan grande por nosotros, de dar su vida como redención para nosotros. Bueno, lo menos que podemos hacer es honrarlo con su nombre. Honrarlo. Ahora, si tenemos una audiencia de que no conoce, por ejemplo, si nos invitan para un lugar donde quieren que uno explique la Torá, pero son cristianos, ¿ok? Tiene que haber un momento de explicación para que así no haya confusión. No haya confusión, ¿ok? Porque si vamos a ir a los crudos y empezamos a hablar de Yeshua, van a estar perdidos porque no van a saber de quién estamos hablando. So, tenemos que entonces hacer ese enlace, ¿ok? Para que así no haya confusión y haya consistencia, ¿ok? Que haya consistencia, porque esto es lo más importante, la consistencia de lo que estamos enseñando, ¿ok? Si
nuestro líder utiliza el nombre de Yeshua, debemos utilizar el nombre que utiliza nuestro líder para no crear confusión. Exacto. Si el líder utiliza, debe de decir Yahweh, dice Hashem, pues entonces hay que respetar el líder. Exacto. ¿Okay? El respeto a esa autoridad que está dando la enseñanza, pues entonces tiene que existir para que todo tenga un balance. Te quería traer esto del nombre porque es bien importante saber las razones por qué. No debe ser un punto de contienda, ¿ok? Aunque algunas veces se puede molestar cuando vemos que personas que tienen que saber esto no lo saben o se hacen de la vista larga, pero es como todo, cuando uno está enseñando la Torá, uno tiene que tener mucho amor, mucha compasión y sobre todo mucha paciencia. Porque si perdemos una de esas tres cosas, pues entonces vamos a meter la pata. Amor, compasión y paciencia. Y eso no es lo mismo que tenía Yeshua con nosotros. Claro. Primero tenía compasión cuando veía una persona enferma. ¿Ok? Tenía mucho amor porque por el amor que nos tenía a nosotros dio su vida para redimirnos. Y paciencia porque cuántas veces le dijo a los apóstoles, tanto tiempo conmigo y todavía no comprende. Eso hay que paciencia. ¿Ok? Y los apóstoles estaban con nuestro rabí, nuestro maestro, nuestro Mashiach, y no comprendieron todo lo que él estaba diciendo. Eso es una lección para nosotros también. Paciencia es una cualidad que tenemos que tener todos los que enseñamos Torah. Y si no lo tenemos, pues entonces tenemos que salirnos de esta misión que nos ha dado Hashem. O pedir al Eterno que nos la dé, lo cual sí. Lo cual es un poco difícil porque entonces te va a traer una circunstancia donde tú vas a tener que obtener paciencia. Sí. Y la paciencia nos trae más cerca de la Torah. La misma Torah nos enseña paciencia. Mira la paciencia que Moshe tuvo con el pueblo de Israel. Y en esta parasha, cuando Hashem le dice, vamos a aniquilar todo el mundo y hacemos a un pueblo de tu descendencia. Tú sabes, y Moshe intervino a favor del pueblo de Israel y Hashem no lo hizo. No aniquiló al pueblo completo, porque mira que era casquiduro. Sí. Pero también nosotros somos casquiduros también. Aquí tenemos que admitirlo siempre. ¿Okay? Porque algo consistente de nosotros, los seres humanos, somos consistentes en meter las patas. Es verdad. Consistencia. ¿Okay? ¿Qué sigue diciéndonos él? En el 13:16b dice a Josea, hijo de Nun, Moshe lo llamó Yehoshua. Moshe tuvo la revelación del Mesías Yeshua, como está escrito en Juan 5:46, que dice, por si creyerais a Moshe, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Ya sabemos de dónde viene eso. Hashem reveló a Moshe el nombre del Mesías que iba a venir, en su forma antigua y amplia. De esa manera, este explorador, Yehoshua, hijo de Nun, constituye una figura profética del Mesías. Su nombre es el mismo que el del Mesías. Fue siervo fiel a Moshe en todo momento, al igual que el Mesías. Tomó el lugar de Moshe, el Mesías iba a ser como Moshe. Fue el que introdujo al pueblo en la tierra prometida, como el Mesías va a introducir a los fieles en el reino venidero. Y él cruzó el río Jordán ileso, simbolizando la muerte y la resurrección, etc. Tenemos muchas cosas proféticas aquí también que están escondidas en la Torá. Y mi amada,
llegó el Ay, final. todavía quedan y esta, y Esta esta, y y esta esta, y y esta. esta. Pero sería para el próximo ciclo, para nosotros poder profundizar un poquito más. Pero con esto, quiero que se queden con este pensar, ¿ok? Nunca utilicen la Torah para contiendas, ¿ok? No. No trate de forzar un punto de vista, una interpretación o una revelación que Hashem te dio a una persona que no ha recibido esa revelación, ¿ok? Porque quizá la persona no está preparada para esa etapa todavía. Y entonces, debes de ayudar a la persona, lo vamos a confundir. So, Sí. tenemos que ser bien sabios en la forma que nosotros enseñamos. Por eso que en Catedral de la Fe, nosotros enseñamos a los congregantes primero. No para que hagan las cosas porque hay que hacerlas, para que hagan las cosas conscientes De lo que se está haciendo y no, y con amor. y con amor para que no estén perdidos tampoco. Exacto, porque yo mismo que vine de la Iglesia Católica, ellos tienen un ritual estructurado para las misas, ¿ok? Pero te enseñan a hacer todo el ritual de la misa, pero no te dicen el por qué. Tú estás yendo con el flow, pero son tácticas también para controlar masas, pero no voy a entrar en ese tema porque es bastante profundo. Pero queremos evitar eso. Exacto. Queremos que si se dice el Shema, se sepa por qué se está diciendo y qué es lo que significa el Shema. ¿Okay? Cuando se hace la amidad, ¿qué hay detrás de la amidad? ¿De dónde viene? Del templo. ¿Ok? Exacto. So, tenemos que saber todo eso. Sí. Hay que saber eso y mucho más. Y mucho que vamos más. a seguir aprendiendo. Así mismito. Y vamos a aprender poquito a poco para que así lo pueden internalizar y practicar. Y Primero lo internalizamos nosotros, le damos vuelta, entonces después lo pasamos a ustedes con mucho respeto y por eso le damos también los recursos para que ustedes puedan investigar y saber que lo que estamos diciendo ya está en los libros. Sí. Y que no son inventos de nosotros. Sí. Y te dejamos entonces en esta semana con estas palabras de la Parashá y para que lo estudien y lo entiendan bien, pero bien importante, sí, de todo esto. Si no han empezado a leer los mitzvot, por favor, empiecen a leerlo, porque ese es uno de los escalones que se tiene que pasar para entender bien el corazón de Hashem. Si se puede decir que tiene un corazón, pues sabemos que Él es espíritu, pero para nuestro entender, ¿okay? Cuáles sus tendencias, cómo Él piensa, etcétera, etcétera, etcétera. Para entonces poder tener esa relación íntima con Él que tanto anhelamos. Y con eso terminamos. Sí, se acabó. Sí. Que el Padre siempre resplandezca su rostro hacia ustedes y pongan en sus corazones Shalom. Y con esta nos despedimos. Shalom.